Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. El mundo entero contuvo la respiración. La esperada cumbre en Alaska entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump ha concluido. Muchos esperaban concesiones, un alto al fuego o un nuevo acuerdo de paz. Pero lo que realmente sucedió, creo, ha pasado desapercibido para la mayoría. Hoy vamos a desentrañar los verdaderos resultados de esta cumbre histórica. Analizaremos por qué Putin llegó a una posición de fuerza sin precedentes, por qué Trump necesitaba esta reunión y lo más importante, qué tipo de entendimiento se logró. Estamos ante un punto de inflexión, no solo una reunión de dos líderes, sino un posible preludio a un final que hemos visto antes en la historia, un desenlace que tiene una lección crucial para Ucrania. Así que prepárense para un análisis de fondo que desmantela las narrativas oficiales y revela las crudas realidades de la geopolítica actual. Y bueno, mi opinión sobre la cumbre de Alaska. Hemos tenido la cumbre, la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Anchorage, y considero esencial que al día siguiente de ese encuentro, pues exprese mis propias opiniones al respecto. Voy a tratar de ser muy breve y diré lo siguiente. He dicho repetidamente en programa tras programa antes de esta cumbre que no esperaba que Vladimir Putin estuviera de humor para hacer concesiones sustanciales a los Estados Unidos, a los europeos o a Ucrania durante el encuentro. Soy consciente de que muchas personas estaban preocupadas o esperaban que hiciera tales concesiones, que pudiera anunciar un alto al fuego o hablar de un movimiento hacia un alto al fuego o que pudiera diluir de alguna manera las condiciones para el conflicto, que el conflicto terminara de una forma que fuera satisfactoria para Rusia. Esas son las condiciones que él expuso en su discurso ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en Rusia el 14 de junio de 2024. Y de ahí él no se movió, tal y como se los vine diciendo ya desde hace unas semanas atrás. Incluso se ha hablado de un posible acuerdo Minsk 3.0, ¿verdad? Como mencioné en mi programa relacionado a las dos narrativas, la optimista y la escéptica, si han visto este video, pues ya entenderán de lo que hablo. Pues nunca imaginé que algo así sucediera realmente en Alaska. Y las razones para esto las he explicado muchas veces. Vladimir Putin llegó a la cumbre de Alaska en una posición excepcionalmente fuerte. Para comprender los resultados reales de esta cumbre, no podemos quedarnos solo con lo que dijeron los líderes. En un programa especial de Sargrad, por ejemplo, un grupo de politólogos y expertos arrojaron a luz sobre lo que realmente sucedió y sus opiniones son contundentes. Y vamos a dar, por ejemplo, las palabras del exdiputado ucraniano Oleg Zarev, que en mi opinión, él ha sido directo y ha ido al grano. Según él, no debemos aplaudir a Trump por haber aceptado negociar. La reunión solo fue posible por una razón: la fuerza de Rusia. Zarev lo dice así, y cito palabras de Oleg Zarev. No es que Trump sea un buen tipo por reunirse con Vladimir Putin, poniendo toda la agenda patas arriba. De ninguna manera. Todo se debe al soldado ruso, a la situación en el frente. Solo por el hecho de que ahora Rusia esté a la ofensiva, solo por esta razón, porque India, China y Brasil no se han rendido, Trump se ve obligado a hablar con los rusos y a recibir a Vladimir Putin en alfombra roja al bajar del avión. Palabras de Oleg Zarev. Palabras que yo también comparto. Zarev cree que el soldado ruso mostró un valor que obligó al mundo a tomar en serio al país. Sin embargo, cualquier intención de paz podría enfrentar un obstáculo interno. Y ese obstáculo interno se llama Volodymyr Zelensky. Zarev plantea una propuesta que considera sensata. Y cito: aceptemos no malgastar vidas humanas, ni ucranianas ni rusas, aunque son ambas rusas.
Ustedes nos entregan la región de Donetsk de inmediato y nosotros no atacaremos y estamos listos para detener la ofensiva. Esta es una propuesta correcta y, por cierto, Trump habló de ello, sobre el intercambio de territorio y todo lo demás. Y esto es razonable. ¿Lo aceptará Zelensky? Me parece que no. Palabras de Oleg Saraev. Y bueno, y basado en esto, hablemos pues de la situación militar en el frente. Su ejército, el de Rusia, el de Putin, está logrando avances en el Donbass. De hecho, en las últimas 24 horas hemos recibido mucha más información sobre la posición militar general. Ahora el Ministerio de Defensa ruso confirma que las últimas 3 aldeas en el oeste del Donbass, en la frontera entre las regiones de Donetsk y Dnipropetrovsk, han caído bajo control ruso de forma rápida y con una resistencia mínima, por lo que podemos ver. Una tras otra, los rusos, según el Ministerio de Defensa, controlan ahora la totalidad de la frontera occidental de Donetsk. Más allá de sus posiciones, hasta está la región de Dnipropetrovsk, de la cual, por supuesto, ya ocupan pequeñas partes en el área de Pokrovsk. Todos los informes indican que han ido reforzando su control. Hay afirmaciones de que Ucrania transfirió 6 brigadas al área de Pokrovsk para tratar de contener el avance ruso al norte. Se dice que los ucranianos realizaron varios contraataques. Discutí todo esto en mi programa de ayer y de hoy en la mañana, si lo pueden ver. Todos estos contraataques no tuvieron éxito y ahora hay comentarios e informes sobre esto de fuentes ucranianas también, o eso creo, que estos contraataques fallaron después de causar graves, pero graves pérdidas, como lo he mencionado en el programa de hoy en la mañana. Además, ahora crece la crítica en Ucrania de que la transferencia de 6 brigadas al área de Pokrovsk, en un momento en que hay una aguda escasez de personal en todo el ejército ucraniano, está dejando el resto de las líneas del frente aún peor defendidas de lo que estaban antes. Y estamos recibiendo informes de avances rusos significativos en las áreas de Kupiansk y Limansk y por supuesto también en Konstantinovka. Y los rusos continúan machacando a Ucrania con sus drones y misiles. Hoy estuve leyendo un largo y tedioso comentario que apareció, por cierto, en medios polacos sobre el estado general de la batalla en Ucrania. Hablaba de cómo los rusos ahora han logrado la dominación total en la guerra en el aire. Sus drones no solo superan en número y probablemente también en diversidad a los drones ucranianos, sino que sus operadores han alcanzado niveles extraordinarios de competencia. El trabajo de contrabatería ruso, es decir, el trabajo de artillería destinado a contrarrestar la artillería ucraniana, que era muy pobre en el comienzo de la guerra, ahora funciona a la perfección. Los ucranianos, escasos de municiones e incluso más escasos de cañones, ahora tienen que racionar las piezas de artillería que tienen y al parecer incluso temen operarlas en las líneas de batalla porque si lo hacen serán destruidas casi que de inmediato, ya sea por la artillería rusa, que es mucho más poderosa, o por la cada vez más omnipotentes drones rusos. Drones rusos, perdón. Y los rusos han tenido cada vez más éxito en interceptar y destruir o bloquear los drones ucranianos. Y eso aparentemente incluye a los drones que envían suministros a las tropas ucranianas en las líneas del frente, empeorando continuamente las condiciones materiales de estas tropas. Y como ya he dicho, Vladimir Putin obviamente sabe todo esto. Sabe que en las líneas de batallas ucranianas tiene la mano ganadora. También Putin sabe, y esto es algo que los grandes medios occidentales encuentran imposible de entender, que la situación económica en Rusia es favorable para sus propósitos a largo plazo. Por increíble que me parezca, sigo leyendo artículo tras artículos en los medios occidentales, en particular los medios británicos, que continúan difundiendo historias sobre cómo la economía rusa está sobrecargada
cómo está cerca de algún tipo de colapso y cómo las sanciones están surtiendo efecto. Ya he discutido en muchos programas en De qué hablan Geo. Hemos hablado de que no hay nada, absolutamente nada en el estado real de la economía rusa que respalde esas afirmaciones. Rusia aún logrará crecimiento este año, ha evitado la recesión, la inflación está cayendo rápidamente y el Banco Central cree que estará en un 6 o 7% a finales del año y que continuará su declive en 2025. Los salarios reales han seguido creciendo, los niveles de desempleo siguen siendo extremadamente bajos y el déficit presupuestario del 2.2% del PIB nominal puede ser fácilmente absorbido por los ahora enormes ahorros nacionales del país, algo que es más fácil dada a la muy baja deuda del país, de la Federación Rusa. Por lo tanto, no hay nada en el estado de la economía que ponga a Putin bajo estrés. Y por supuesto, como también hemos discutido en programas recientes, sus dos aliados claves, los países que compran petróleo y gas a Rusia, China e India, por sus propias razones y sus propios intereses, se mantienen firmes. Insisten en que continúan comprando petróleo y gas a Rusia y continuarán comerciando con Rusia, desafiando las amenazas estadounidenses de sanciones para obligarlos a dejar de hacerlo. Y aquí nos encontramos en cierta forma con la histeria europea y pues obviamente la fortaleza rusa. La exmiembro del Parlamento alemán de la Bundestag, Olga Petersen, señaló que Europa está en histeria por el fin de facto del aislamiento de Rusia. Enfatizó que es la primera vez que Estados Unidos se comunica con Rusia en pie de igualdad, porque el líder estadounidense se enfrenta a un líder ruso fuerte. Y cito palabras de esta señora. Este no es solo un momento histórico, es un momento que nunca antes había ocurrido en la historia, cuando el presidente de los Estados Unidos de América aplaude a un líder fuerte del Estado ruso. A Occidente solo le gustaba Rusia cuando Rusia tenía líderes débiles. Y solo entonces vimos aliento y elogios para el liderazgo ruso. Por primera vez veo a un presidente estadounidense aplaudiendo en anticipación del presidente ruso, un jefe de Estado que después de todo es fuerte y se distingue por seguir, en primer lugar, los intereses de su propio país. Según Petersen, Europa se ha convertido en una manera observadora y solo podrá participar en las negociaciones para ser informada de las decisiones tomadas por Putin y Trump. Así que, como podemos ver, Putin llegó a esta reunión confiado en la solidez de su propia posición y probablemente conocía bien las debilidades de la posición de Estados Unidos, o al menos la de Occidente colectivo. Hablemos de Occidente colectivo en lugar de solamente los Estados Unidos, ¿verdad? Él sabe que en toda Europa hay una crisis presupuestaria. Sabe que las economías europeas están estancadas y la industria en declive. Sabe que los gobiernos en toda Europa son profundamente impopulares. Macron es ampliamente rechazado en Francia. Keir Starmer es profundamente impopular en Gran Bretaña. Y Friedrich Merz se está volviendo tan impopular en Alemania como Starmer en Gran Bretaña, a un tiempo récord. Su partido, la CDU, ha sido superado por el partido AfD en una reciente encuesta, lo que convierte a la AfD en el partido más popular de Alemania por primera vez en su historia. Putin también está al tanto del agotamiento de los arsenales occidentales. Conoce la fatiga general de las Fuerzas Armadas ucranianas, su falta de personal y la incapacidad de Occidente para remediar ese problema. Por lo tanto, fue a Alaska confiado en que estaba en una posición de fuerza. Y aunque obviamente quiere un diálogo exitoso y a largo plazo con Estados Unidos, no tiene ninguna razón ni está bajo presión para hacer concesiones sobre Ucrania en este momento. Esta es la realidad que demasiadas personas en Occidente se niegan a aceptar o reconocer.
A pesar de que, si se miran las realidades de manera objetiva, es obvio que Putin sí quiere una relación a largo plazo con Estados Unidos, o tal vez ni siquiera una relación a largo plazo, sino una que le proporcione a Rusia estabilidad en sus fronteras occidentales para que los rusos puedan seguir concentrándose durante los próximos 5 o 10 años en sus urgentes asuntos internos. De los muchos que hablamos acá, de que hablan, ¿verdad? Sin embargo, no necesita hacer concesiones porque sabe que está en una posición de ventaja. Y ahora hablemos de por qué Estados Unidos pidió la cumbre. Para reiterar, fueron los estadounidenses, sabiendo que Putin está en esta posición de ventaja y conscientes de sus propios problemas con las sanciones y los aranceles contra China e India, que convocaron la cumbre. También son conscientes de las dificultades en su propio sistema industrial causadas por los límites chinos a las exportaciones de tierras raras, saben del agotamiento de sus propios inventarios de armas y también de las recientes y catastróficas derrotas de Ucrania en los frentes de batalla. Por todas estas razones, son los estadounidenses quienes ahora han convocado esta reunión en la cumbre. Hablemos de la genuina motivación de Trump. Ahora, para hablar brevemente del presidente Trump, he llegado y mantenido durante mucho tiempo la clara convicción de que él realmente cree que toda esta confrontación entre Estados Unidos y Rusia es un error que no sirve a los intereses estadounidenses. Pero este es Trump, no los neocons, no los neoconservadores, no los belicistas, no los halcones. Si pensamos pues de que Trump no es parte de ellos, ¿verdad? Esto es algo que a muchas personas les resulta muy difícil de aceptar. Asumen que el presidente Trump tiene algún motivo ulterior y complicado, que está intentando hacer las paces con los rusos porque anhela el Premio Nobel de la Paz, o que está tratando de utilizar a Rusia en un juego complicado contra China, o que anhela el acceso a la enorme riqueza mineral y petrolera de Rusia. Aún hay otros que creen que todo esto es un engaño y que el presidente Trump en última instancia es tan hostil a Rusia como cualquier otro líder estadounidense y que su objetivo final es engañar y manipular a los rusos en Ucrania para que Estados Unidos pueda obtener una ventaja. Es posible y probablemente que hay algo de verdad en todo esto. Ciertamente creo que hay algo de verdad en la idea de que a Estados Unidos le gustaría ver algún tipo de división entre China y Rusia y que el presidente Trump entiende y algunos de sus funcionarios también que para lograrlo, se necesita algún tipo de entendimiento o diálogo con los rusos. Pero creo que el propio Trump ha llegado a la conclusión, mucho antes de que se empezaran a plantear todos estos puntos, de que en el largo plazo Estados Unidos le conviene tener mejores relaciones con los rusos. No tiene una alta opinión de los aliados europeos de Estados Unidos. No creo que la mayoría de la gente lo niegue. Reconoce que Rusia sigue siendo un país poderoso, tal vez no una superpotencia que solía ser durante la Unión Soviética, pero poderosa de todos modos. También entiende que en algún nivel que Estados Unidos está sobrecargado, que se enfrenta a demasiados enemigos y al mismo tiempo que preferiría llegar a un entendimiento a largo plazo con los rusos, al menos mientras él sea presidente, en lugar de continuar la confrontación. Ha sido, como señaló, podríamos decir correctamente, el abogado estadounidense Robert Burns, como lo mencioné en el programa de las dos narrativas, de la optimista y la escéptica. Si han visto el video, saben de lo que me refiero. Uno de los temas centrales de su relativamente corta carrera política. Ha dicho repetidamente que quiere arreglar las relaciones con Rusia. Ha manifestado repetidamente su escepticismo sobre Europa y la OTAN. Y esto lo hemos visto todos. Hemos sido testigos de esto, ¿no? Trump es una de esas personas que cuando desarrolla una idea de este tipo tiende a aferrarse a ella. Y de hecho tiene razones para hacerlo. En mi opinión, su evaluación probablemente más a través del instinto que de un análisis cuidadoso es general y quizás correcta. Así los estadounidenses pidieron esta cumbre por todas las razones que les he dicho. Trump quiere una mejora a largo plazo en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia
Y Putin se sintió capaz de ir porque sabe que está en una posición de fuerza. Y dados todos estos hechos, sería un error esperar grandes concesiones rusas a los estadounidenses sobre el tema de Ucrania en Alaska. Y por supuesto, no las hubo. Ahora podemos decirlo con confianza, porque la reunión entre Putin y Trump, que duró varias horas, se llevó a cabo, por cierto, en un formato diferente al indicado originalmente. Los estadounidenses, de manera discreta, antes de la cumbre, cambiaron el formato de la reunión y expandieron su delegación. Las delegaciones y el formato de la reunión. Así que, después de todo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, sí asistió. Y también trajeron al señor Ludwig, su secretario de Comercio. Yo había dicho que si se iban a discutir temas sobre comercio exterior e inversión en la reunión en Alaska, uno esperaría que los estadounidenses trajeran a su secretario de Comercio con ellos. Y de hecho, al final, pues lo hicieron. Sin embargo, considero que es importante que se haya confirmado que el general Kellogg no estuvo en Alaska. Y yo creo que los rusos dejaron claro que no se sentían cómodos con su presencia. Lo ven como demasiado pro-ucraniano. Y al parecer, Trump no tuvo ninguna dificultad en instruirle para que se mantuviera alejado. Ya en varios programas recientes hemos mencionado que era posible que el funcionario de la administración Trump, que había estado rondando los estudios de televisión y las oficinas editoriales en los días previos a la cumbre, diciendo a los medios estadounidenses que si Zelensky no era invitado a Alaska y no participaba en la reunión, esta reunión no se llevaría a cabo. Yo insisto que probablemente ha sido este señor, ha sido el general Kellogg el que estaba saboteando esta reunión. ¿Verdad? Así que, si fue Kellogg, y creo que probablemente él fue el que estaba saboteando esta reunión, entonces se puede entender cómo los rusos podrían percibir que él sirve a los intereses ucranianos. ¿Y por qué no lo querrían en Alaska? Y quizás a la luz de este tipo de comportamiento, se podría ver que Donald Trump tampoco lo querría ahí. Bueno, ya que he estado hablando de la composición de las delegaciones, creo que esta es una oportunidad para corregir un error que cometí en mi programa anterior. Y les dije que creía que Elvira Nabiulina, la presidenta del Banco Central ruso, estaría ahí como parte de la delegación. Pues, curiosamente, ella fue una de las personas que asistieron a la reunión en Moscú, en la que Putin explicó lo que se hablaría, se discutiría en la cumbre y expuso su enfoque y estrategia. Pero ella no asistió a la reunión de Alaska. Así que me equivoqué al pensar que sería parte de la delegación rusa. Pero todas las cosas que sí dije sobre los rusos queriendo explicar a los estadounidenses las realidades de cómo las políticas de sanciones y aranceles no tendrían el efecto que los estadounidenses esperaban, me reafirmo en ello. No creo que los rusos, pues al final de cuentas, la necesitarían, que necesitarían a Nabiulina para expresarlo, porque el ministro de Finanzas, Anton Silvanov, y el exministro de Economía, a cargo de toda la economía rusa, el hombre que ahora es el ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, estaban ahí para explicarlo todo en su lugar. Entonces esto creo que sí tendría más sentido, ¿verdad? Así que la delegación estadounidense se amplió ligeramente. La delegación rusa no fue exactamente como la había recordado, pero la reunión sí tuvo lugar. No fue una reunión a solas. El primer encuentro entre Putin y Trump, Rubio y Witkoff estuvieron con Trump y Lavrov y Ushakov estuvieron con Putin. Y aparentemente hubo reuniones adicionales
Silvanov y Bessent se reunieron y hablaron entre ellos. Dmitriev y el secretario de Comercio, el señor Ludwig, sin duda, también hablaron. Sin duda hubo contactos entre Pete Hegseth y Belousov. Y ahora estoy suponiendo, porque no conozco todos los detalles, que probablemente hubo una reunión a la que asistieron todas las delegaciones. Hablemos del tono de la cumbre y el resultado. El ambiente general de la cumbre fue positivo y amistoso. Anoche miraba un video de un analista de psicología corporal y expresaba casi el 90% del video, él hablaba de la interpretación de los movimientos de Donald Trump, que eran mucho de bienvenida a Vladimir Putin. Una ansia de establecer esta comunicación por razones obvias, ¿no? Sí, he visto otro tipo de narrativas que salen del ministerio MAGA, donde quieren expresar la fuerza de Donald Trump, que otra vez le estuvo jalando el brazo a Putin. Pero ya analizando estos videos, son repetitivos y acelerados. ¿Ok? Trump le da la mano a Putin y se mira, porque si uno pone atención alrededor del video, al panorama del video, no solamente el jalón de Trump se acelera, sino que todo el video en general, todo el panorama se acelera también. O sea, esto ha sido modificado con un propósito por el ministerio MAGA para demostrar que su presidente ha demostrado fuerza, como siempre lo hace. Pero no, cuando uno se centra en el video original como lo tenía este psicólogo, no se presentó esto en Donald Trump. Su famosa imposición de empuje, de poderío, de fuerza, esta vez no lo demostró a Putin, y quiero dejarlo hacer claro porque esto es lo que la media norteamericana, los estadounidenses, han tratado de exponerle a todo el mundo. Y no es cierto. Esto definitivamente hay que enmarcarlo. No es cierto. Y bueno, a su manera, Donald Trump en el periodo previo a la reunión hizo todo tipo de declaraciones y comentarios sobre cómo podría retirarse si sentía que la reunión no iba a ninguna parte, o cómo estaría preparado para imponer sanciones masivas con terribles consecuencias económicas a Rusia si tenía la sensación de que no avanzaría hacia un alto al fuego. Los medios europeos, los británicos en particular, se aferraron a todas estas palabras y trataron de convertir la cumbre en una especie de evento de ajustes de cuentas. Y sí, antes de la famosa rueda de prensa, que al final pues no fue rueda de prensa, solamente fue una presentación de Vladimir Putin y Trump, porque no hubo preguntas, no hubo un intercambio de preguntas. Visité varios medios de comunicación, el Fox News, Forbes, la CNN, y todos ellos ponían este misterio de exactamente de estas palabras, de que si no aparecían en esta rueda de prensa es porque las cosas fueron mal, porque Trump tomó la decisión de mandar a Putin al carajo y poner las sanciones. Crearon toda esta tensión y yo viajaba de canal en canal y era como un libreto repetitivo en todos estos medios de comunicación, incluyendo el Fox News, que supuestamente pues medio que apoya a Donald Trump. Todos estos son unos belicistas neoconservadores que siempre lo único que buscan es la discordia y porque adoran las guerras. Pues no le salió bien. Es impresionante ver cómo después de la presentación de prensa que hizo Vladimir Putin y el presidente Trump, se marcharon. Dejaron a la prensa callada. Es más, una cuestión de que también observé es cuando Vladimir Putin y Donald Trump se bajan del podio de la entrada en el aeropuerto. Hay una periodista que le empieza a hacer unas preguntas abusivas al presidente Putin y me llamó mucho la atención el reaccionar de Donald Trump, que la volteó y le hizo un gesto como quien dice, no seas abusiva, no hombre. Como dicen mis queridos amigos de México, no la manches. No, así no se hacen las cosas.
Y pues es bien obvio de que aquí hay un gran mensaje a todos estos periodistas, provocadores de la guerra, manipuladores de las mentes, de que no se les va a dar lugar. Y no se les dio lugar. Y bueno, yo nunca me tomé nada de eso en serio. Es inconcebible para mí que el presidente Trump, que fue la persona que solicitó esta reunión, de hecho, según político de hace unos días o dos, Trump ha estado pidiendo una reunión con Putin durante meses. Se hubiera retirado o se hubiera enojado con Putin por el curso de la reunión. Nunca hubo ninguna posibilidad de eso y por supuesto no sucedió. Ahora, hablemos de lo que realmente pasó en Alaska. Entonces, ¿qué pasó en la reunión de Alaska? Bueno, como dije, se reunieron durante varias horas. Putin, Trump, Rubio, Witkoff, Lavrov y Ushakov también estuvieron ahí. Y también hubo reuniones entre las delegaciones. Es claro que se llevaron bien. Estas dos personas, Putin y Trump, aunque son muy diferentes en personalidad y enfoque, son compatibles entre sí. Su encuentro en la pista del aeropuerto fue amistoso. Se podía ver que se gustaban. Putin, de forma muy inusual, le habló a Trump en inglés. Putin sí habla inglés, aunque hay algunas dudas sobre qué tan bien lo habla. Habla un poquito. Habla alemán perfecto. Pero lo más importante, Putin, de manera extremadamente inusual para un líder ruso, aceptó ir al lugar de la reunión en la limusina de Donald Trump, su famosa limusina fuertemente blindada. Y aparentemente pudieron hablar y discutir cosas entre ellos también en la limusina. Presumiblemente había un intérprete, pero de todos modos, como ya dije, Putin habla algo de inglés. Así que tuvieron su reunión. Los informes dicen que Putin habló más que Trump, como suele ser habitual. Por cierto, parece que Putin sí se embarcó en sus habituales discursos y explicaciones históricas sobre la historia de Ucrania, de Rusia y de la guerra. Es algo que es importante para él y que cree que los occidentales no entienden, no quieren entender o ignoran, y que explica por qué han interpretado todo el conflicto de manera tan radicalmente equivocada. Y mi opinión, y no solamente yo comparto esta opinión, he visto muchos análisis también, es de imaginarse Putin decirle a Trump: mira, la historia es esta. No sé lo que tu gente te ha contado, no sé lo que tus empleados te han dicho, pero lo que realmente sucede es esto. Y quizás unos 15 a 30 minutos, Vladimir Putin le hizo una exposición de las causas raíces, de el establecimiento y panorama histórico de este conflicto, que obviamente Trump lo tiene todo patas arriba, gracias a sus eh, trabajadores como Kellogg, Rubio y todos estos, Lady Graham, Lindsey Graham, perdón, Blumenthal, ¿verdad? Así que Putin lo hizo. Tuvieron su discusión y aparentemente él reafirmó esencialmente todas las mismas posiciones que tiene Rusia, las que expuso en su discurso ante el Ministerio de Asuntos Exteriores el 14 de junio de 2024. Pero sí parece que hubo algunas discusiones privadas sobre posibles caminos a seguir, caminos hacia la consecución de una paz a largo plazo en Ucrania, sobre lo que al final deben ser los términos de Rusia. Y lo sabemos porque Putin lo dijo en la posterior conferencia de prensa. Se lo dijo a todos. Putin volvió a mencionar públicamente en esa conferencia de prensa las causas raíces y que ahora sí hay una comprensión amplia de parte de la administración estadounidense. ¿Ok? Ahora, debo aclarar que
se le llama conferencia de prensa, pero en realidad no hubo preguntas de los medios. Los medios fueron convocados y escucharon mientras primero a Putin y luego a Trump daban declaraciones sobre cómo había ido la reunión. Ambos hicieron declaraciones positivas sobre el encuentro. Pero de nuevo, los comentarios más sustanciales fueron los hechos propios por Putin. Y vamos a leerlos. Vamos a ir directamente a la página web del Kremlin. No leeré todos sus comentarios, pero me centraré en aquellos en los que discutió las conversaciones entre él y Trump y entre los estadounidenses y los rusos sobre Ucrania. Y Putin dijo, cito, como bien saben, uno de los temas centrales ha sido la situación en torno a Ucrania. Vemos el deseo de la administración de Estados Unidos y personalmente por parte del presidente Trump de facilitar una resolución del conflicto ucraniano. Su deseo de profundizar en la esencia y comprender los orígenes del conflicto ha dicho más de una vez que para Rusia los acontecimientos en Ucrania están conectados con amenazas fundamentales a nuestra seguridad nacional. Además, siempre hemos considerado y consideramos que el pueblo ucraniano, lo he dicho más de una vez, es fraterno, por extraño que suene a las condiciones actuales. Tenemos las mismas raíces y todo lo que está sucediendo para nosotros es una tragedia y un gran dolor. Por lo tanto, nuestro país está sinceramente interesado en poner fin a esto. Pero al mismo tiempo, estamos convencidos de que para que el acuerdo ucraniano sea posible y a largo plazo, todas las causas profundas de la crisis que se han discutido repetidamente deben ser eliminadas. Todas las preocupaciones legítimas de Rusia deben ser tenidas en cuenta y se debe restaurar un equilibrio justo en la esfera de la seguridad en Europa y en el mundo en general. Estoy de acuerdo con el presidente Trump. Él habló de esto hoy, que por supuesto la seguridad de Ucrania debe ser garantizada. Por supuesto, estamos listos para trabajar en esto. Cierro la cita del presidente Vladimir Putin. Por cierto, cuando Putin dice que esto es algo que los rusos siempre han dicho que aceptarían, no está diciendo nada más que la verdad. Los rusos siempre han dicho que no se oponen a las garantías de seguridad para Ucrania. Garantías de seguridad, sin embargo, que no impliquen la membresía en la OTAN, como he señalado en numerosas ocasiones. El acuerdo de Estambul de abril de 2022, que fue saboteado por el primer ministro británico Boris Johnson y por el presidente de Estados Unidos Joe Biden, detallaba garantías de seguridad para Ucrania que, por cierto, habría incluido a Rusia. Se lo digo. Continuando con Putin, él dijo, y cito, me gustaría esperar que el entendimiento que hemos alcanzado nos permita acercarnos a ese objetivo y abrir un camino a la paz en Ucrania. Cierro la cita. Ha habido cierta discusión sobre esta última frase, porque varias personas han interpretado la palabra rusa que Putin usó como acuerdo. El Kremlin está hablando hasta ahora de una comprensión, un entendimiento. No es, por supuesto, un acuerdo formal. No hay señales de un acuerdo formal. Y Donald Trump básicamente durante la conferencia de prensa dijo que no había uno. Dijo que no hay trato hasta que hay un trato. There is not a deal until there is a deal. Lo que me pareció sugerir que por el momento no hay un acuerdo en absoluto. Pero sí hay un entendimiento. Los estadounidenses y los rusos se han acercado. Los estadounidenses, al menos Putin lo cree, tienen una mejor comprensión de cómo podría terminar el conflicto. Putin continúa, y cito, esperemos que Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de una manera constructiva y no creen ningún obstáculo o intenten interrumpir el progreso emergente a través de provocaciones o íntegras detrás de escena. ¿Ok? Cierro la cita. Ahora Putin habrá dicho esto con la lengua firmemente en la mejilla porque, por supuesto, él sabe que los europeos y los ucranianos sí van a crear obstáculos. Sí van a intentar interrumpir el progreso emergente y sí van a involucrar en provocaciones e íntegras detrás de escena. Eso es un hecho. Putin probablemente calcula
cómo los rusos probablemente calculan que esto, en última instancia, está en sus intereses a largo plazo, ya que lo que finalmente hará es exasperar a los estadounidenses. Podría estar siendo complaciente si esa es una expectativa, pero sospecho de que eso sea lo que piensan los rusos. De todos modos, eso no es el párrafo más importante. El párrafo más importante en que estas palabras es que el que dice que para Rusia los acontecimientos en Ucrania están conectados con amenazas fundamentales a nuestra seguridad nacional. En otras palabras, la expansión de la OTAN hacia el este en violación de las promesas dadas a la Unión Soviética y a Rusia al final de la Guerra Fría. Y por supuesto, las palabras más importantes son estas. Para Rusia, los acontecimientos en Ucrania están conectados con amenazas fundamentales a nuestra seguridad nacional. Esto, por supuesto, se refiere a la expansión de la OTAN hacia el este y a la desastrosa decisión tomada en el 2008 en la cumbre de la OTAN en Bucarest de, en efecto, invitar a Ucrania a solicitar la membresía en la OTAN. Putin dijo, y cito, siempre hemos considerado y consideramos a los ucranianos un pueblo fraterno. Tenemos las mismas raíces. Para nosotros esto es una tragedia. Pero al mismo tiempo estamos convencidos de que para que el acuerdo ucraniano sea sostenible y a largo plazo, todas las raíces, todas las causas de las crisis que se han discutido repetidamente deben ser eliminadas. Todas las preocupaciones legítimas de Rusia deben ser tenidas en cuenta y un equilibrio justo en la esfera de la seguridad en Europa y el mundo en su conjunto debe ser restaurado. Cierro la cita. Es una frase extraordinaria y muy poderosa. Putin repite de nuevo que el resultado de la guerra debe ser permanente. No debe haber un Minsk 3.0 ni nada parecido. La guerra debe terminar ahora. En segundo lugar, él insiste en que las causas profundas de la crisis, la expansión de la OTAN hacia el este, la naturaleza del gobierno en Kiev y las políticas que sigue, todas estas cosas también deben ser abordadas. Dice que todas las preocupaciones legítimas de Rusia deben ser tenidas en cuenta. Esto obviamente incluye los temas de la OTAN y la seguridad de los que acabo de hablar. Pero también claramente, y creo que esto es esencial para Putin, él también prevé que todo el territorio de las 4 regiones pasará finalmente bajo control ruso. Luego, habla de la necesidad de establecer un equilibrio justo en la esfera de la seguridad en Europa. En otras palabras, quiere que el sistema de seguridad en Europa se reestructure por completo y quiere un equilibrio justo, no solo en Europa, sino en el mundo, un movimiento hacia un sistema multipolar y el fin de la unipolaridad. Eso es lo que Putin dijo en la conferencia de prensa. No ha cedido ni un centímetro, ni un milímetro. Y notemos que, notemos que en ninguna parte de sus palabras, ni en ningún momento de la conferencia de prensa, hay la más mínima insinuación de que Putin haya acordado algún tipo de alto al fuego en tierra o en el aire, o sea, por una semana, 3 semanas, 3 meses o de forma permanente. Claramente, un congelamiento del conflicto está fuera de discusión. Debe de haber una solución permanente a este problema. Y debe venir a través de la consideración final de las necesidades y preocupaciones y los legítimos intereses de seguridad de Rusia. Y hablemos de la reacción del mundo y la postura de Trump. En Ucrania y en Europa, la gente estará consternada por estas palabras. En las horas previas a la cumbre, había cierta esperanza de que Putin cedería en todas estas cuestiones. Sinceramente, no puedo entender por qué. A menos que algunas personas en Europa todavía crean que las presiones económicas sobre Rusia y las sanciones están realmente logrando algún tipo de efecto. Cuando, como he dicho en programas tras programa, no lo están.
Sin embargo, creo que es aún más desalentador para los europeos y los ucranianos que Donald Trump estaba de pie junto a Putin. Mientras Putin decía todas estas cosas, y no tuve la impresión de que estuviera fundamentalmente en desacuerdo. Es evidente que él quiere ver un fin al conflicto, es evidente que tiene sus razones para quererlo y he abordado algunas de ellas en este programa. Creo que él comprende que lo que Putin dice tiene fuerza y sentido. Entiende las dificultades políticas que le supone a Estados Unidos, en Estados Unidos, acomodar las demandas de Putin. Pero comprende de nuevo que Estados Unidos tiene una mano más débil de los que muchos creen y que, no obstante, es el interés de Estados Unidos llegar a un compromiso o al menos algún tipo de resolución con los rusos y que lo que Putin está diciendo no es maximalista ni irrazonable, como tantas personas en Occidente están afirmando de manera fatúa. ¿Verdad? Ese fue, en mi opinión, el resultado más importante de esta reunión. Como dije, Putin expuso con fuerza la posición de larga data de Rusia. Pudo hacerlo directamente a Trump en una reunión personal. Se encontró con una respuesta simpática o al menos atenta por parte de los estadounidenses. Putin le ofreció a Trump una reunión de seguimiento en Moscú. Y por cierto, lo hizo en inglés. Trump parece dispuesto a ir, sin duda. Habrá enormes esfuerzos en los próximos días y semanas para persuadir a Trump de no ir, de volver a la ruta de las sanciones y los aranceles después de todo. Pero tengo la sensación de que en Europa están empezando a crecer una sensación de agotamiento y desmoralización. Sienten que especialmente con los eventos en el campo de batalla hay muy poco que puedan hacer para detener o bloquear este proceso. Y a mí siempre me gusta ir al contexto histórico de las cosas. Y no se me hizo difícil encontrar un contexto histórico esta vez. Y como les digo, aquellos de nosotros con algo de conocimiento de la historia, creo que tenemos la sensación de haber estado aquí antes. Si volvemos a esta serie de artículos en el blog de Substack que ha escrito Cortila de Contemplator, Estados Unidos a menudo se involucra en conflictos en todo el mundo, ¿verdad? Ucrania es uno de ellos. Estados Unidos a menudo descubre que estos conflictos pues no van como se esperaba. Estados Unidos entonces quiere salir de estos conflictos. Y esto ya lo hemos visto anteriormente. Negocia con la otra parte está mucho más involucrada en el conflicto que el propio Estados Unidos, porque el conflicto es sobre su propia supervivencia de una manera que no lo es para Estados Unidos. Y el otro lado eventualmente logra que Estados Unidos entienda que la única forma en que el conflicto puede terminar es aceptando en gran medida sus términos. Y lo que suele suceder entonces es que después de discusiones prolongadas y difíciles, se acuerdan algún tipo de alto al fuego, seguido de una retirada estadounidense acordada en gran parte por los términos que la otra parte propone. El proxy de Estados Unidos se siente extremadamente infeliz, se niega a aceptar el acuerdo y en al menos de 2 ocasiones, por ejemplo en el caso de Vietnam del Sur y el gobierno de Ghani en Afganistán, intentó continuar la guerra por sí mismo. Y al hacerlo, se autoinfligió el desastre y la derrota final, porque sin Estados Unidos era imposible continuar la guerra. No me sorprendería en lo más mínimo si los eventos en Ucrania siguieran el mismo curso. Puedo imaginar, por ejemplo, una situación en la que los rusos, después de haber limpiado a los ucranianos de las 4 regiones, algo que no tardará mucho en suceder, por cierto, a la luz de todos los desarrollos militares actuales, le digan a los estadounidenses que ahora están listos para un alto al fuego. Y los estadounidenses y los rusos se reúnan y se acuerden los contornos de un marco de paz en las condiciones de alto al fuego. Y los ucranianos rechacen el alto al fuego y busquen alguna manera de continuar la guerra rearmándose, lanzando más ataques contra los rusos o algo por el estilo. Y eso fue, por supuesto, lo que sucedió en Afganistán y antes de eso en Vietnam del Sur. Y en ese punto, por supuesto, la guerra se reanudará con las consecuencias desastrosas para los ucranianos que también experimentaron los subvietnamitas y los afganos.
Si este es el futuro del conflicto, no digo que lo sea, pero si este es el futuro del conflicto, yo, por mi parte, no me sorprendería para nada. Y hay un comentarista político estadounidense, Jackson Hinkle, que es muy crítico de Trump, y él dice que Rusia ha dejado clara su posición, lo que quiere de las negociaciones, y Estados Unidos no ha dicho que esté listo para respetar los deseos de Rusia en este conflicto. Parece que Trump debería avergonzarse del hecho de que tiene que negociar durante meses, llamar a la gente, poder perder el tiempo de todo lo que plantea en lugar de asegurarse que las acciones en Moscú sean correspondidas. Hinkel añadió que para él Europa es un grupo de amigos con intereses similares sin poder real. Y no entiende por qué a Trump le importa lo que piensen, ya que el presidente estadounidense podría haber iniciado su propia operación especial en Europa para liberarla de estos globalistas. Pero desafortunadamente, Trump tomó el camino del interés propio y de lo que los representantes de este Estado profundo dicen sobre él. Son palabras de Hinkle. De todos modos, mi conclusión clave de esta cumbre es que se ha logrado un nivel de contacto entre los rusos y los estadounidenses. Los estadounidenses y los rusos están hablando entre ellos. No creo que haya vuelta atrás. No creo que podamos volver el enfoque de lo que era de Biden, de no hablar con los rusos. Creo que suficientes estadounidenses, Scott Bessent quizás entre ellos, entiende que los aranceles y las sanciones contra Rusia y sus socios comerciales sería un terrible error. Y quizás los rusos han sido capaces de explicar a los estadounidenses que los BRICS no son tan peligrosos para ellos como algunos quizás creen. Así que tal vez no veamos más sanciones, aunque las presiones para imponerlas sin duda siempre van a estar presentes, van a estar ahí. Así que habrá un diálogo, habrá discusiones entre los estadounidenses y los rusos, pero Vladimir Putin no se moverá ni un centímetro de la postura que siempre ha adoptado, que él cree que está en el interés nacional de Rusia. La razón por la que aceptó ir a Alaska fue porque esta es una posición de fuerza, porque él está en una posición de fuerza y sintió que a la luz de eso podía darle a los estadounidenses su cumbre para poder explicárselos en persona. Y eso es lo que se hizo en Anchorage, Alaska. El general retirado del Servicio Federal de Seguridad FSB, Alexander Mikhailov, indicó que Rusia no debe centrarse en lo que quiere Trump, ya que mucho se decidió incluso antes de que comenzaran las negociaciones. Él dice, supongo que todos los problemas ya se habían resuelto antes de esta reunión, porque los problemas globales, por supuesto, se resuelven, por así decirlo, detrás de escena, en el marco de las negociaciones preliminares. Y naturalmente, cuando en principio llegan a algún punto de referencia, los líderes se reúnen personalmente. Creo que en cualquier caso no necesitamos pensar en lo que sucederá a Trump, sino en lo que demostraremos de nuestra parte. Putin es un hombre que lleva todas sus decisiones hasta el final. Cierro la cita. Mikhailov señaló que Trump no es libre en sus decisiones, ya que detrás de él están representantes del complejo militar industrial estadounidense, el Estado profundo y las estructuras financieras. Debe tener en cuenta sus intereses si no quiere convertirse en un marginado político. Y si para Estados Unidos Ucrania es una cuestión de prestigio, para Europa es una cuestión de supervivencia. Él dice que Ucrania también es ya aburrida para todos, porque es imposible alimentar a un país extranjero a expensas de tus contribuyentes indefinitivamente. Por supuesto, hoy Europa está más preocupada no por el destino de Ucrania, sino por su lugar en este mundo multipolar. ¿Qué lugar ocupará Europa con todos los Macrones y toda esta camilla política de los países occidentales? Eso es lo que les preocupa hoy. Y Ucrania naturalmente es una especie de indicador para ellos de si pueden o no sobrevivir, dijo Mikhailov. Punto de vista, ¿no? Y para mi opinión, muy interesante. Así que, al final,
La cumbre no fue un trato de grandes acuerdos, sino una demostración de fuerza y una lección de historia. Putin le demostró a Trump cara a cara que Rusia no cederá, porque no tiene por qué hacerlo. Mientras tanto, la verdadera tragedia está en el horizonte para Ucrania. Hemos visto este guión antes. Un aliado de Estados Unidos que se niega a reconocer la derrota, que rechaza la diplomacia y que intenta continuar la guerra por su cuenta. La historia de Vietnam del Sur y de Afganistán nos enseña que este camino solo conduce al desastre final. La pregunta ahora no es si la guerra terminará, sino cómo. ¿Aceptará Ucrania un acuerdo que ponga fin al conflicto bajo los términos de Rusia? ¿O seguirá el camino de Vietnam y Afganistán arrastrando al país a una destrucción total? Los invito a que dejen su opinión en los comentarios. ¿Creen que la historia se repetirá o que el desenlace será diferente esta vez? Así que, si les ha parecido interesante este análisis, pues denle me gusta o no me gusta. Y compartan este video para que más personas puedan participar en esta conversación crucial. Así que nos vemos la próxima vez en De qué hablan Geo con Rodolfo. Díganos de dónde nos visitan, de dónde nos ven. Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta la próxima.